Tenemos el tema principal, que es reforma de estatutos, en un tercer foro en donde vamos a tener como expositores a Juan Antonio García Villa, a Heidi Strosberg, tenemos también a nuestro buen amigo Héctor Larios Córdoba y a Mireille Montes, que van a estar exponiendo los diferentes aspectos relacionados con la reforma de estatutos. El primer aspecto va a ser el proceso disciplinario interno y marco anticorrupción, que esta lo va a presentar Juan Antonio García Villa. El segundo tema, que será presentado por Heidi Strosberg, es el Estatuto de la Mujer. El tercer tema, por Héctor Larios Córdoba, que es la colegialidad y vocación deliberativa del PAN, para que Mireille Montes nos dé algunos comentarios relacionados con estos temas, como corolario. Vamos a empezar con el primer tema a cargo de Juan Antonio García Villa, que todos conocemos. Huelga su presentación, que es uno de los grandes prohombres del Partido Acción Nacional, exsecretario general de nuestro partido. Ha tenido puestos importantes en la Administración Pública Federal como subsecretario de la Secretaría de Economía. Estuvo a cargo también de COFEPRIS. Y le damos la bienvenida a Juan Antonio García Villa. Le voy a abrir la presentación para los efectos de que empiece. Vamos a ver. Perdón, ya sabía que me iba a equivocar y efectivamente abrí la de Heidi primero. A ver, a la otra. Aquí está. ¿Ya se ve ahora sí? Muy bien. Ok, adelante, Juan Antonio. Tienes el micrófono y las cámaras. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Gusto en saludarte. Buenas tardes a todos los participantes en esta tercera sesión, foro con motivo del actual proceso de reforma estatutaria que está en curso en el partido. Le podría llamar a mi participación, que es solamente una fracción de esta sesión, el capítulo penal, digamos, el capítulo penal, el aspecto sancionatorio, el aspecto disciplinario, que lo que se propone es en función de las necesidades de aplicar sanciones, que obviamente el partido a lo largo de su historia no ha sido, digamos, un ente, un ogro sancionador, ni mucho menos, pero me parece que hay aspectos que omiten prever sanciones para faltas o infracciones que se consideran graves. Encuentro básicamente dos, y una que tiene que ver con el marco jurídico de una instancia que se creó en el seno del Consejo Nacional y que se denomina la Comisión Anticorrupción, obviamente, del Consejo Nacional. Encuentro dos principales fallas o dos principales omisiones en aspectos fundamentales de la vida orgánica o de la vida institucional del partido, que tienen que ver con facetas vulnerables que han afectado precisamente por su vulnerabilidad el correcto desarrollo del partido, y que por eso nuestro marco jurídico debe tener prevista la infracción y la correspondiente sanción. Adelante, por favor, Carlos. Una primera tiene... ¿Sí le puedes correr, Carlos, por favor? Bueno, una primera... Sí, estoy viendo que abra bien la presentación. Un segundito, que no ha abierto. Un primer aspecto tiene que ver con el proceso de afiliación.
que, como vimos en la primera y parcialmente en la segunda sesión de este tipo de foros, ha sido la afiliación uno de los aspectos que han afectado de manera muy notoria el desarrollo pleno, incluso democrático, del partido. Pero no hay previsto en el marco estatutario ni siquiera el tipo de la conducta que se debe sancionar, y por eso me permito presentar que un primer aspecto a considerar es, primero, decirles a ustedes que las vigentes disposiciones estatutarias, obviamente, no establecen o no previenen un tipo de infracción que es necesario incorporar al marco estatutario. Es decir, aplicar sanciones, primero, prever una conducta indebida, ilícita, para quienes afecten el correcto proceso de afiliación de nuevos militantes al partido, que ha sido uno de los talones de Aquiles de Acción Nacional en los últimos años. Y lo que se propone, viene en la tercera lámina, Carlos, es establecer en el artículo 9 de los estatutos generales un inciso en el numeral 3 que diga más o menos así, a reserva de pulir o mejorar la redacción: se considerará falta grave, sancionada con expulsión del partido en caso de reincidencia, toda conducta sin sustento estatutario o reglamentario, incluido en su caso el falseamiento de datos, que tenga como resultado impedir la afiliación de uno o más solicitantes de ingreso a Acción Nacional, o se realicen afiliaciones sin el debido cumplimiento de las disposiciones aplicables. No está en el marco jurídico estatutario actual la previsión de esa conducta, de tal manera que si, como ya ha ocurrido incluso aquí en Coahuila, conductas típicamente, ya no digo antiéticas, sino maniobras groseras, primero para incorporar al partido a personas que en muchos casos ni siquiera saben que están en Acción Nacional, y por el otro lado bloquean, estorban el ingreso de personas de buena fe, con disposición de ingresar a Acción Nacional. Les quieren aplicar una sanción expresa. Ustedes saben que en la materia penal es de estricto derecho y no hay una sanción prevista que sea aplicable a este tipo de conductas. La siguiente propuesta que me permito hacer tiene que ver, pues, indirectamente con la afiliación. Es la siguiente lámina, Carlos, no la puedes poner, sería la cuarta lámina. Bueno, las disposiciones actuales de los estatutos previenen que los militantes del partido deben cumplir o deben ejercer sus derechos, pero también cumplir una serie de obligaciones. Y los estatutos señalan cuáles son, cuando menos, las obligaciones de carácter político, social, etcétera, etcétera, de capacitación, de formación, de participación en campañas, no, por cierto, de ser representante de casilla, como lo mencionábamos en su oportunidad, pero el estatuto previene qué actividades, cuando menos, anualmente deben llevar a cabo los militantes del partido, y dice que ese tipo de actividades se deben registrar, es decir, llevar un registro. Es un aspecto burocrático al que lamentablemente se tuvo que llegar en el pasado, porque había militantes que jamás se paraban en el partido, no tomaban intervención en nada, no se preocupaban por el partido. Pero eso sí, cuando se trataba de elegir a los comités municipales, estatales, o de postular candidatos, ahí estaban cientos de personas
que nunca los veíamos, que no cumplían obligaciones, pero eso sí, muy prestos para ejercer derecho. Algunos ni siquiera sabían que estaban en el partido, los llevaban. Esa experiencia terrible, seguramente todos la padecimos. Bueno, lo que se está proponiendo, les decía que el estatuto previene que esas obligaciones se deben cumplir y que se debe llevar un registro, o sea, no se está proponiendo eso, inclusive dice que ese registro se debe comunicar periódicamente cada trimestre al Registro Nacional de Militantes. Bueno, la verdad de los hechos es que será de 10, 12 años, cayó en el desuso, ya no se cumple eso, no hay, por ejemplo, en cada comité municipal o en cada comité estatal, una persona o una comisión encargada de llevar ese registro. Yo sé que es un aspecto burocrático terriblemente, pues molesto, pero por los extremos a que se llegó de falseamiento, de actividades que no se realizaban y de que todos estos que llevaban militantes, supuestos militantes, que llevaban para participar en la elección de las mesas directivas, del comité municipal, de la postulación de candidatos, pues no cumplían nada. ¿Por qué? Pues porque no se dejó de llevar ese registro con sentido estricto, aunque tiene sustento estatutario en el reglamento de militantes, se puso ahí como algo casi potestativo. La idea es retomar esa institución y sancionar, establecer una sanción para que aquellos que siendo responsables de llevar ese registro no lo hagan, lo comuniquen mal o falseen los datos. E igual que cuando se trató de la afiliación sin cumplir las disposiciones previstas, pues también aquí establecer como conducta grave, sujeta a sanción que amerite expulsión del partido en el caso de reincidencia, para que tenga esta urgente, necesarísima disposición rango estatutario. Y finalmente, el tercer aspecto tiene que ver con la acción anticorrupción. Ustedes recordarán que allá a finales de 2012, principios de 2013, en todos los ámbitos públicos, tanto de los gobiernos federales, estatales, y repercutió incluso hasta los partidos políticos, todos establecieron un sistema anticorrupción, que lamentablemente, así como en el ámbito oficial no ha tenido vigencia, pues me da pena decirlo, pero en el ámbito del partido tampoco ha tenido vigencia. La respuesta a esa modalidad, a esa innovación de establecer un sistema anticorrupción, en el caso del PAN, consistió en la creación de una comisión del Consejo Nacional llamada precisamente así, anticorrupción. El artículo 47 de los estatutos del partido incorporó esa figura y me voy a permitir leer el primer numeral del artículo 47 en su texto vigente, que dice así: la Comisión Anticorrupción tendrá las facultades necesarias para prevenir e investigar, lo subrayo, investigar, posibles prácticas de militantes, funcionarios, dirigentes partidistas y servidores públicos emanados del partido, consistentes en la utilización de sus funciones o medios para obtener para sí o un tercero beneficios económicos o de otra índole distintos a los establecidos en la ley en perjuicio del partido. Aquí le encuentro dos aspectos que vale la pena comentar a este primer numeral del artículo 47 de los estatutos. Dice claramente que está entre las facultades de la Comisión Anticorrupción del Consejo Nacional investigar posibles conductas que configuren hechos de corrupción. Bueno, en la práctica lo que ha ocurrido es que se generalizó la idea de que un partido político no puede investigar hechos de corrupción. Digo, no sé de dónde. En primer lugar, cabe recordar
que esta reforma estatutaria, vaya que 2014-2015, fue sometida, como lo previene la legislación electoral, al Consejo General del INE para verificar su constitucionalidad y se aprobó. O sea, no, de haber sido incorrecta esta disposición, el entonces IFE, o ya se llamaba INE, debió haberla objetado. No la objetó, la pasó. Y en eso de revisar la constitucionalidad y la correcta configuración del marco jurídico de los partidos, me consta que el INE ha sido particularmente cuidadoso y riguroso. Bueno, la otra trampa que tiene al final esta disposición es que la conducta que configure un hecho de corrupción tiene que ser en perjuicio del partido. Digo, finalmente todo redunda en perjuicio del partido cuando se trate de un dirigente, de un militante, de un funcionario público, pero eso probablemente no sea así de manera necesaria. Entonces, yo siempre vi esa parte final de este numeral como una especie de salida para aquellos que pudieran ser investigados, incluso sujetos al procedimiento sancionatorio y dijeran, bueno, acepto hipotéticamente que incurrí en este hecho de corrupción, pero ahora demuéstrenme que le causó un perjuicio al partido. Entonces, la propuesta es eliminar esa frase para que se establezca que es más, no se va a establecer, simplemente no ponerlo, son hechos de corrupción y punto, en los términos de la legislación aplicable, tanto de orden público como en nuestro derecho estatutario. Y finalmente, el artículo siguiente de los estatutos, que es el artículo 48, desagrega una por una las facultades que para el ejercicio de sus funciones previene el estatuto con respecto a la Comisión Anticorrupción del Consejo Nacional. No hay una, como se dice popularmente, que le dé verdaderos dientes a la comisión, y lo que se propone es establecer esa disposición que con toda claridad se establezca no solo la facultad de investigar, no es Ministerio Público, por supuesto, no se necesita ser agente del Ministerio Público para investigar. Si a cualquiera de nosotros, en el orden privado, sufrimos algún daño por alguna conducta antisocial de alguien, pues podemos hacer lo necesario para investigar y presentar la querella o la denuncia, pues aportando elementos al Ministerio Público. De hecho, el propio estatuto establece que en el caso de que se configuren delitos, el partido, a través del órgano correspondiente, tiene la obligación de denunciar los hechos al Ministerio Público. Entonces, lo que se propone es, en este artículo 48, darle facultades investigatorias a esta comisión e incluso establecer que tiene amplísimas facultades en esta materia ante los distintos órganos del partido, sus dirigentes y sus militantes, y que si estos deliberadamente se niegan, obstruyen, impiden o no colaboran en la investigación, pues esa conducta se pueda también tipificar como grave en su caso y ser objeto incluso también de sanción, porque el encubrimiento en esta materia pues finalmente impide que el partido pueda ejercer conforme a los órganos estatutarios esta importantísima función que cada vez la vemos más necesaria en la vida política del partido. Pues por mi parte esto es todo, muy sencillo, y se trata de subsanar 2, 3 omisiones que más vale que las subsanemos incorporando la disposición correspondiente en el texto de los estatutos con motivo de este proceso de reforma a los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio García Villa. Como siempre, conciso, claro, propositivo en estos menesteres. Ahora vamos a pasar a la exposición de Heidi Strosberg.
que va a hablar sobre el estatuto de la mujer dentro de nuestro régimen jurídico interno del Partido Acción Nacional y la propuesta en relación con esto. Adelante, Heidi. Gracias, Carlos. Tengo un problema con mi cámara y no me deja iniciar el video. Dice, no se puede iniciar video, no se puede iniciar la cámara. Por favor, seleccione. Y ya traté. A ver. Pues ya le puse iniciar mi video y no puedo iniciar video. Y no entra. Bien. Déjala, Carlos. Déjala entrar. Sí, no, es lo que le estoy poniendo aquí. No, es que me parece ahí un globo que dice no se pudo iniciar la cámara de video, por favor seleccione otra cámara, pero no tengo otra cámara, entonces no sé. Hubo ahí un problema con la cámara, yo creo. Y yo le estoy dando aquí acceso también, ¿y no? Sí, no, y por eso aparece todo eso, pero desde hace rato estoy tratando de hacerlo, pero supongo que me tenía que desconectar para volver a conectarme. Ustedes disculpen que no esté, que no, yo sí los veo, no me ven a ustedes, no me ven ustedes a mí, pero aquí estoy. Pero parece una imagen tuya súper guapa, Heidi. A lo mejor está mejor la imagen que en vivo y directo. Adelante, y me vas diciendo cómo voy a ir moviendo el cursor, ¿no? Gracias. Bueno, pues esta es la tercera sección, construcción de paridad entre hombres y mujeres. No es nada, nada más que ya me la quitaste, querido Carlos. Sí, es que le piqué ahí un botón y se fue. Va de nuevo. No es, digamos, no es nada nuevo, tiene que ver con una reforma constitucional y con una serie de reformas que se han dado en los últimos años, bueno, que a lo largo de muchos años, pero finalmente en el 2019, 2014 y 2019, bueno, pues constituyen este tema de paridad. Si me regalas la próxima, simplemente les actualizo un poco el cronograma de las sesiones. Me dicen en la Comisión de Reforma de Estatutos que el martes van a publicar la nueva lista. Por lo menos esto es lo que está, al parecer, confirmado. Pero sí faltan estados de la República. Y sí hubo algunos que cambiaron, por ejemplo el Estado de México cambió, bueno, en fin, hay varios estados que cambiaron. Me dicen que el martes la van a publicar, en el momento que se publique pues la pongo a disposición de todos ustedes, ¿no? Estaríamos pensando que mañana sería Sinaloa, si no han cambiado las cosas, y la semana que entra, Sinaloa, Chihuahua hoy, estaba viendo Julio, Chihuahua hoy, el día 23, el sábado Baja California Sur y el miércoles 29 San Luis Potosí. Entonces, si por ahí están nuestros compañeros de Chihuahua, nada más revisar si hoy sí fue en Chihuahua o está siendo en Chihuahua. Y los que viven en Baja California Sur y San Luis Potosí, pues estaríamos hablando del sábado y del miércoles entrante. La que sigue, querido Carlos, por favor. Bueno, esto ya lo habíamos visto, es el cronograma que hemos digamos, seguido. Me dicen que también el próximo martes se va a publicar la convocatoria para la Asamblea Nacional Extraordinaria, que efectivamente Carlos Medina tenía razón, la cambiaron al 12 y 13 de noviembre. Y bueno, pues se adelanta un poco, si no mal recuerdo, 15 días, y será publicada la próxima semana. La que sigue, por favor. Paridad de género. Bueno, pues a ver, yo creo que al final de cuentas lo que está haciendo el partido, lo que trata de hacer el partido, porque además también tiene un mandato, es actualizar todos la normatividad, reglamentos, en fin, toda nuestra normativa para meter o para introducir todo este tema de paridad de género en nuestros documentos. En México, como ustedes saben, la paridad de género es un principio constitucional establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución. La paridad es la igualdad sustantiva entre sexos, es una medida permanente que logra la inclusión de mujeres en los aspectos de decisión pública. La paridad de género se refiere a una participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida política, económica y social,
ahí habría mucho que decir. Aquí estamos hablando simplemente del entorno político, pero bueno, en la parte económica y social el partido tendría que trabajar mucho porque esto también sucediera, ¿verdad? No solamente al interior o en los órganos partidistas, sino también como parte de la propuesta política, y tendría que asumirse también en el programa que se está trabajando el tema de la paridad. Se considera actualmente en todo el mundo un indicador para medir la calidad democrática de los países. La que sigue, por favor. Y bueno, como en muchas partes del mundo, aún enfrentamos muchas resistencias que persisten en una sociedad machista, patriarcal, en la que prevalecen roles y estereotipos que se traducen en discriminación y en violencia política contra las mujeres por razón de género. Digo, lo hemos visto, no solo en otros partidos políticos, que ha sido muy evidente, está Fernández Noroña y muchos otros, pero también dentro del partido hemos visto algunos temas, y algunos los hemos vivido. La que sigue, por favor. Y lo que trata, bueno, pues es que se establezcan reglas muy claras o definiciones muy claras para que esto ya no suceda. Con la reforma constitucional del 2019 sobre paridad en todo, nuestro país avanza hacia la consolidación de una verdadera democracia representativa, participativa, incluyente. Pues hoy vemos un momento en el que tenemos un Congreso de la Unión totalmente paritario, y esto, bueno, pues es importante, y establece que la mitad de los cargos de decisión sean para mujeres, no solamente en los 3 poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, sino en los 3 órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, muy importante, que es ahí también donde se desdibujan mucho los partidos, o se encuentran vericuetos para ver cómo sí participan en lo formal, pero en lo informal, en la parte sustantiva, al final no. Creo que lo estamos dejando estas prácticas atrás, pero bueno, las hemos visto en otros momentos, y bueno, pues esto no es únicamente por parte de Acción Nacional, creo que lo menos, pero sí en otros partidos políticos. Y bueno, también hay un tema importante sobre la elección de representantes en los municipios con población indígena, no solamente es el tema de mujer, entra el tema de discapacidad, entra de otras minorías, ¿no? Seguimos avanzando, por favor, Carlos. Entonces debemos impulsar y desarrollar las medidas que sean necesarias a favor de la igualdad de género, ya sea desde la aprobación de todas las reformas legislativas secundarias, que todavía hay muchas cosas pendientes, y no nada más en temas político-electorales, sino bueno, pues en otros ámbitos, ¿no? Que pudiéramos hablar mucho de ello, pero no es cuestión de este momento. Pero bueno, pues esto conllevará también un cambio cultural, o debe de haber un cambio cultural en favor de la igualdad en las estructuras y procedimientos partidarios, bueno, en este caso en el partido, hasta en temas de política laboral, el compromiso en familias, la redistribución de trabajo de ciudadanos no remunerados, para que las mujeres puedan participar en la toma de decisiones sin ningún tipo de discriminación o violencia. La que sigue. Bueno, entonces, la propuesta de reforma de estatutos. En general, ¿qué vemos? Se garantiza la participación igualitaria de la mujer para su desarrollo político. Lo retoma prácticamente toda la propuesta. Se garantiza la conformación paritaria de los órganos del partido, sustituyendo el término equidad por paridad. Se incorpora como derecho de la militancia el recibir asesoría y acompañamiento integral en los casos de violencia política, y como obligación el promover la paridad de género. Y esto sí viene propuesto, digamos, en los distintos, las propuestas en cuanto a las conformaciones del Comité Ejecutivo Nacional, que ya va a ser Comisión Permanente Nacional, por lo menos eso hemos visto y lo platicamos la sesión pasada, en los comités estatales o comisiones permanentes estatales y en las comisiones municipales. Se crea, esto es importante, se crea la comisión,
Perdón. Se crea la Comisión Ordinaria para prevenir y erradicar la violencia política de género y no discriminación, con 7 integrantes, con especialidad en derechos humanos, igualdad sustantiva y lucha contra la violencia. Esto es muy importante porque es una nueva comisión que se crea dentro de esta propuesta. La que sigue. ¿Cuáles son las facultades más importantes de esta comisión? Impulsar y vigilar la aplicación de los criterios paritarios en la conformación, en la vida partidista en general, pero también toda la parte de definición de candidaturas, en fin, en todo lo que el partido hace. La promoción, capacitación y certificación de las estructuras del partido en materia de perspectiva de género. Recordemos que hace algunos años se había dispuesto que el 2% del presupuesto del partido fuera dedicado a tema de mujeres, de equidad, de promoción política de la mujer. Ahora es el 3%, y bueno, pues esto va de la mano con este tema de promoción, capacitación, certificación, y no solamente, a mujeres, tiene que también que ver, y lo hemos dicho, y yo soy la primera creyente de esto, que no es un tema solamente de mujeres, debe de ser un tema de hombres y mujeres, ¿no? Porque si no, esto no funciona. Y en asuntos denunciados ante la Comisión de Justicia y la Comisión de Orden que involucren posibles prácticas de la militancia, de funcionarios del partido, de las dirigencias de partidistas, de candidatos, de servidores públicos emanados del PAN, basadas en temas de género y que se den en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, la comisión emitirá una opinión que resultará vinculante para el estudio que realicen las comisiones resolutorias. Esta sí es una novedad, ¿no? Sobre todo en el sentido de que la opinión será vinculante, y si se pone a trabajar como creo o como debe de ser, bueno, creo que podrá ayudar a plasmar esta idea, sino esta necesidad y esta voluntad del partido, que bueno, pues no vienen simplemente de querer, porque pues al final de cuentas hay un mandato de llevar la paridad hacia dentro de las estructuras y de la vida general del partido, ¿no? La que sigue. Otras cuestiones importantes, por ejemplo, el Comité Ejecutivo Nacional, los comités directivos estatales, los municipales serán integrados por una fórmula de presidencia y secretaría general, siempre hombre o mujer, lo habíamos visto desde la vez pasada. Recordemos que el tema de la planilla se quita, o esa es la propuesta de que se quite la planilla, simplemente se va con la propuesta de presidencia y secretario o secretaria general, hombre y mujer en cualquiera de los casos. En cada estado de la República, la mitad de los comités municipales serán dirigidos por mujeres. No se define, debo decir que yo no encontré el cómo se va a definir, dice la mitad, pero cómo se va a hacer no queda claro. Lo que sí queda claro es en los comités, en el Comité Ejecutivo Nacional, que después también se traslada a la Comisión Permanente Nacional y a los comités directivos estatales, que se traslada a la integración de la Comisión Permanente Estatal. Ahí siempre se debe poner, se debe de revisar el tema de paridad de género. Siempre, tanto CEN, comités directivos y estatales y municipales impulsarán permanentemente en su ámbito acciones afirmativas que garanticen la construcción de igualdad entre hombres y mujeres, dirigidas al empoderamiento de las mujeres. Los comités deben poner en práctica acciones afirmativas para promover la participación activa de las mujeres y de sus familias. Ahí ya se construye un tema mucho más amplio, no solamente de mujeres, sino de mujeres y familias, ¿no? La que sigue. En fin, esto es un poco lo que yo había hablado antes, que lo vimos la vez pasada, que veíamos que, bueno, para la elección del Comité Ejecutivo Nacional se va en planilla y con un hombre y una mujer, y bueno,
lo retomé simplemente este tema porque queda explícito que los titulares, tanto para contender a la presidencia o a la Secretaría General, deben de ser de un género distinto. El tema ya de si es 20% de las firmas de consejeros nacionales o el 10% de la militancia ya lo habíamos revisado. La que sigue. Y bueno, pues esto ya lo platiqué. Ya lo platiqué. La que sigue, la modificación tiene riesgo vinculante. Bueno, al final de cuentas, la que sigue, por favor, se elimina la segunda vuelta. Era un poco retomar, porque esto va en cascada también hacia los comités directivos estatales, en cuanto a la elección de las dirigencias. ¿Qué puedo yo decir al final? En temas dentro de estos temas, al final de cuentas, hay desafíos que tenemos que se tienen que platicar. Bueno, pues en temas de paridad ya se introducen estos cambios. No solamente hay un tema que va más allá de mujeres, porque va... ¿Me permiten un segundito? Discúlpenme, por favor. Mientras regresa Heidi, quiero mencionar que, como en los foros anteriores, al final de los mismos vamos a tener la participación de 3 de nuestros exgobernadores del grupo Unidos por México. Este foro está siendo organizado por Humanismo y Democracia en Acción, por el Consejo de Plumas Azules y Unidos por México. Y el grupo de Unidos por México van a participar 3 de nuestros exgobernadores. No sé quiénes vayan a ser, yo supongo que Carlos Medina Plasencia, Alberto Cárdenas, y no sé quién más vaya a participar. ¿Tú tienes ese dato, Tocayo? Sí, creo que estaría faltando Juan Carlos Romero Hicks, que había confirmado, pero seguramente tuvo... Ay, discúlpenme. Ok, sí, a lo mejor entramos un poquito más tarde. Adelante, Heidi, adelante. Perdón, pero las cuestiones ahora sí de casa, y no hay nadie más en casa. Discúlpenme. No te preocupes, adelante. Discúlpenme. Hablaba yo también dentro de los desafíos de la paridad. Bueno, pues hay desafíos o subdesafíos, permítanme comentarlo así. No solamente en cuanto a la participación de mujeres en general, sino si nos vamos un poquito más abajo, mujeres jóvenes, ¿no? Mujeres discapacitadas, el tema de la orientación sexual o identidad de género, mujeres indígenas, mujeres afroamericanas. Bueno, en fin, hay una serie de subrubros que no atiende esta reforma, pero que quería yo comentarla con ustedes, porque no nada más es un tema de mujeres, es un tema de hombres y mujeres, y no sería también un tema de mujeres discapacitadas o mujeres con otra serie de discapacidades, sino de hombres y mujeres, ¿no? Con esta calidad, o mujeres y hombres jóvenes, la participación de los jóvenes, ¿no? En fin, al final de cuentas, bueno, son temas que si bien existen, no se toman en consideración, digamos, de manera evidente, digámoslo así, en esta reforma. Pero bueno, todo lo demás creo que sí se incorpora. En el tema, por ejemplo, de candidaturas para a representación para el Senado por el principio de representación proporcional, se habla que los consejeros nacionales deberán de forma individual, secreta y directa, deberán de votar por 2 fórmulas del género distinto, ¿no? Y entonces así se
así se armará la lista de hacia el Senado por el principio de representación proporcional. Pues eso es un poco lo que tendría que decir. Las otras, digamos, tipos de elección ya se habían visto, pero bueno, ya hemos vivido dentro del partido la conformación de o la selección de candidatos en sus dos, digamos, a través de los dos tipos de elección, de mayoría o de representación proporcional, donde sí se solicita que vayan hombre y mujer. En fin, creo que esa parte ya la tenemos como más andada en el partido. Ahora lo que yo veo es que tenemos mucha más claridad con esta propuesta en términos de las estructuras del partido fundamentalmente, y de la definición en la elección de nuestra dirigencia nacional y las dirigencias estatales y municipales. Pues eso es lo que tendría yo que decir un poco al respecto. Pues si hay alguna pregunta, Vamos a hacer las preguntas al final de la intervención muy bien, de los gobernadores. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Y luego le damos la palabra a Marta con todo gusto. Vale. Ya tenemos aquí también a Juan Carlos Romero Hicks, que lo extrañábamos. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar con esta presentación con Héctor Larios Córdoba. Héctor Larios es otro de nuestros prohombres en el Partido Acción Nacional. Acaba de terminar su mandato como secretario general del partido, y nos va a hablar de la colegialidad y vocación deliberativa del PAN. Héctor, tienes la palabra, adelante y bienvenido. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad de reflexionar en este foro que tiene que ver con la reforma de estatutos, de un tema que habrá que encontrarle la liga para ponerlo en estatutos, algunas cosas, que es, en otras palabras, la democracia interna del PAN. Solamente que el concepto de democracia ya tiene muchas acepciones, ya lo vemos de diferentes maneras, y una manera de decirlo es colegialidad y deliberación. Tomar las decisiones en conjunto, y previo a tomar las decisiones en conjunto, deliberarlas. El PAN nace en un ambiente de populismos, de autocracias. En el 39, nomás había que recordar, Alemania iniciaba las invasiones a Polonia, etcétera, lo que daría inicio a la Segunda Guerra Mundial. Habrá que recordar el fascismo en Italia. En fin, la democracia no estaba de moda. A lo mejor había que traer aquel discurso famoso de Carlos Castillo, nosotros ya éramos demócratas. Pero cuando los fundadores del PAN, tanto Gómez Morín como González Luna, tenían una claridad de que el partido tenía que ser una democracia, y desde el día de la constitución del partido no llegaron con un proyecto definido de cómo debía de ser el PAN, sino que se formaron comisiones, 3 comisiones que deliberaron, una sobre los estatutos, otra sobre la declaración de principios y otra sobre el programa mínimo de acción política, y otra más de qué hacer en el proceso electoral del 40. Y yo quiero traer a colación aquí, porque eso es bien importante. Desde el nacimiento del PAN hay una colegialidad, hay un compartir la toma de decisiones, pero previo a compartir la decisión hay una deliberación. Precisamente el discurso de bienvenida que da arranque a la Asamblea Nacional Constituyente del PAN, hay un párrafo de Gómez Morín que muchos lo hemos escuchado, pero yo quiero hacer hincapié en tres rengloncitos. Todos recordamos, hagamos pues en nuestro corazón una decisión inicial, la de no apartarnos un solo punto del alto espíritu de trabajo común a que esta asamblea nos ha traído. Y lo dice, de entregar lealmente nuestras propias opiniones, es decir, de participar en las deliberaciones entregando con lealtad mi propia opinión personal, y recibir con generosa ponderación las que nos sean dadas. Recordar que nadie viene aquí a triunfar ni a obtener, y que un solo objetivo ha de guiarnos, etcétera, etcétera.
Y luego en el segundo párrafo dice que en esta reunión, en donde venimos hombres y mujeres de los más diversos rumbos del país y de la sociedad mexicana, sin compromisos previos, sin la simulación de una representación ficticia, sin apetitos personales, no hay bloques, no hay papeles aprendidos de antemano para recitarse aquí, no hay ni puede haber sombras de coacción intelectual o moral, y menos aún de otros géneros. Es decir, no hay ningún espacio de simulación, y iban a discutir la conformación del Partido de Acción Nacional, y así lo hicieron. De hecho, de las ideas originales que habían platicado Gómez Morín y González Luna, algunas no prosperaron. La Asamblea no impulsó otras diferentes. Todo marchó sobre ruedas. Las comisiones, que eran espacios previos de deliberación, también fueron presentando proyectos que fueron modificados. Hubo adhesiones a la declaración de principio, hubo modificaciones al programa mínimo de acción política, a los estatutos, desde luego, y luego vino el tema de la participación política. Venía la elección presidencial de 1940 y tanto González Luna como Gómez Morín sabían que era muy complejo embarcarse en una aventura de lanzar un candidato en la primera elección, en la constitución propia del partido. Que esto podía desviar esta escuela de democracia y en consecuencia ellos pensaban que no convenía. Se formó una comisión desde el primer día de la Asamblea Constituyente, y la comisión, su dictamen a la recomendación a la Asamblea, que entonces ya era convención, recomendación de no participar con candidato, no participar activamente en el proceso electoral del 40. Vino la votación de la convención y 2-1, 86-40, votaron a favor de sí participar, contrario a lo que impulsaban los que habían conformado el núcleo original del partido. Entonces vino todo un debate. Habrá que recordar que contra Lázaro Cárdenas se había lanzado el general Almazán, ya estaba corriendo como candidato, y había una corriente fuerte de impulsar al general Almazán como candidato del PAN. Finalmente encontraron una solución que llegó al consenso general de todos. No vamos a pedirle a Almazán que sea candidato, no vamos a elegir candidato del PAN a Almazán, no le vamos a pedir a Almazán que sea nuestro candidato, pero lo vamos a apoyar en tanto cuanto Almazán continúe con la línea de trabajo que llevaba, que no traiciona la opinión pública, que hay una serie de condicionantes. Y entonces se encontraron eso. A mí lo que me parece realmente importante es cómo acreditan en los hechos que no traían, pese a que cada quien tenía su manera de pensar, dejaron que la Asamblea Constituyente se constituyera el PAN. Y el PAN durante muchísimos años fue un espacio de deliberación, de debate interno, de discusión. Hay muchísimas cosas que lo acreditan. Lo acredita, por ejemplo, que realmente muy pocos presidentes nacionales del PAN no tuvieron contienda interna. Prácticamente, bueno, el primero que fue Gómez Morín, que fue por aclamación, pero fuera de ahí, todos tuvieron contienda. Hasta los últimos años, en donde no hubo contienda en el caso de Germán Martínez, aunque hay que decirlo, me consta eso, que hubo un amplísimo consenso, que tuvo un apoyo generalizado de todas las expresiones del partido, por decirlo de una manera, pero luego vino la sustitución cuando renuncia, después de los resultados electorales. César Nava no tiene contendiente y no generaba así que digamos una corriente mayoritaria, pero ya empezaba a cambiar este sistema no deliberativo del PAN. Finalmente, la última elección no hubo contendientes, hubo aspirantes que no reunieron los requisitos, pero no hubo contendientes. Los candidatos a la presidencia de la República, desde el primero, desde Efraín González Luna, hubo contendientes. En la convención se apuntaban y hubo disputa. De los últimos años, quizá una de las elecciones más significativas, la del 58, en donde Luis H. Álvarez acababa de ser candidato a gobernador de Chihuahua, tuvo un contendiente, González Esmal, y no ganó con mucho margen la candidatura Luis H. Álvarez, pero fue un extraordinario candidato en el 58. En el 88, otra elección súper significativa, la de Maquio,
Maquillo no llegó y se coronó como candidato, tuvo contendiente. Luis H. Álvarez tuvo a González Torres de contendiente y Maquillo tuvo a González Esmal. Una convención muy animada, seguramente varios de los que estaban aquí estuvimos presentes, y había incluso la especulación de que más probabilidades de ganar, más apoyos internos dentro del PAN eran González Esmal. Finalmente ganó Maquillo y pues empezó la transformación realmente democrática del país. ¿Y qué digo de la del 94? Hubo 4 contendientes, con Calderón, Krill y Cárdenas, pues fueron esos 3 contendientes con un sistema novedoso. A mí me tocó el diseño y la conducción de ese proceso. Luego vino Josefina contra Cordero y finalmente llegamos a un solo candidato sin contendiente, Ricardo Anaya. Lo que quiero es ir dibujando cómo el partido empezó a perder su capacidad deliberativa. Las reuniones del CEN duraban 4 o 5 horas. Siempre había debate interno, siempre había discusión y muchas veces la propuesta del presidente del partido resultaba no aceptada o modificada sustancialmente. Había deliberación y luego todo el mundo asumía la decisión de manera colegiada y cuando se toma una decisión de manera colegiada, de manera democrática, la decisión es adoptada por todos y garantiza la permanencia, como de muchísimos años, de muchas gentes en el PAN, que seguramente han propuesto muchas cosas que las han perdido, pero saben que forman parte de las decisiones. ¿Qué vino a pasar? ¿Y qué razones o cuáles fueron los mecanismos para que pasara? Bueno, hoy una sesión de la Comisión Permanente, si dura 1 hora, me parece que rompe el récord mundial. Si tiene un voto que no sea unánime, rompe el récord mundial. Todos los votos son unánimes, se aprueban sin discusión. ¿Cómo vino a suceder esto? Bueno, fundamentalmente después de la presidencia de Madero, o quizás desde el segundo periodo de Madero, empezó a romper una regla de oro que tenía el partido, que no estaba escrita en ninguna regla. Había un calendario de sesiones de las reuniones del CEN. A mí me tocó ingresar al Comité Nacional en el 2000, en el segundo periodo de Luis Felipe, y lo primero que se hacía era aprobar el calendario anual de juntas del CEN. Eran los lunes, no recuerdo si a las 4 de la tarde, duraban como 4 o 5 horas, y el calendario lo conocíamos desde el mes de enero. Había variantes, era no recuerdo si el segundo lunes de cada mes, pero se modificaba en el caso de la Semana Santa, del mes que cayera la Semana Santa y de diciembre. Y entonces tenía un calendario. Pero todavía más importante, o sea, todos sabíamos qué día había junta y con tiempo nos preparamos para poder estar presentes en la junta. Hoy día, y lo digo, por ejemplo, particularmente en el tiempo de Anaya, un día se podía sesionar a las 8 de la mañana del miércoles. Las siguientes 2 semanas la Comisión Permanente sesionaba a las 3 de la tarde del lunes y luego el sábado y total, nunca hubo una uniformidad. Solamente los que tenían un compromiso formal pues iban a la reunión. Si alguien tenía otro compromiso que ya había establecido, pues no podía asistir a las reuniones. Hoy se volvió a ese esquema. La otra cosa que es todavía más importante que el calendario, había un conocimiento previo de los temas que se iban a discutir. De manera que incluso había cabildeo anterior y había otras comisiones. Había, por ejemplo, la comisión política que funcionó durante muchos años, en donde participaban personajes del partido que discutían los temas políticos y daban una especie de conclusión que a veces sometía al Comité Nacional. Lo que necesitamos si el partido quiere tener vida, si quiere recuperar su fuerza, es regresar la colegialidad. Y para que exista colegialidad debe haber deliberación. Ya no hay Consejo Nacional que se citaba para 2 días. Aquí están varios presentes que les tocó, por ejemplo, el debate que duró los 2 días completos para definir si el PAN se adhería a una internacional. En este caso, la Internacional Demócrata Cristiana. El PAN había tenido una crisis con González Torres cuando estaba la Democracia Cristiana de México. Finalmente, Crisley Viverrola determinó eso, estableció normas que le ayudaban mucho a la estabilidad del partido, y entonces se recordaba de esa época y no quería el partido poner su apellido de Democracia Cristiana.
y se condiciona a la Internacional a cambiar, que lo he hecho formalmente, lo cambió a Internacional Demócrata de Centro, aunque en la práctica todo el mundo la conoce como Democracia Cristiana. Pero el debate duró 2 días, con posiciones muy fuertes a favor y con posiciones muy firmes y fuertes en contra. O quizá recordamos el debate para si el PAN participaba o no en la Cocopa, que también duró 2 días esa. Hubo otro debate que duró 2 sesiones del Consejo. Esos debates ya no existen. Y no es que haya añoranza de tiempos pasados, es que tenemos que hacer una reflexión. ¿De qué manera recuperamos la deliberación interna? Porque la deliberación es un requisito previo para la colegialidad. De otra manera, seguiremos con un partido de unanimidades, y las unanimidades tienen, yo lo dije una vez en la Comisión Permanente, la unanimidad no refleja más que la no racionalidad. Todo el mundo le dijeron cómo hay que votar, y entonces viene, ya ni siquiera reflexiona sobre lo que se va a votar, simplemente me dijo que la línea es esta y este es el voto. Necesitamos recuperar y quizá poner en estatutos algunas cosas que nos permiten hacer eso. Lo mismo que se perdió de la deliberación en los órganos del partido, lo mismo pasa en los comités estatales, hoy día comisiones estatales, comisiones permanentes estatales. Antes, en los comités municipales, aquí en Hermosillo, todos los domingos, de 10 a 12 de la mañana, se deliberaba sobre temas específicos de participación política de los panistas. El PAN en sus estatutos tenía claro en el artículo 1 y 2 que una de las razones que se hiciera para participar en todos los espacios de ámbito político que pudiera participar el Partido de Acción Nacional de manera organizada. Y entonces, si había una alza inmoderada de algún impuesto, el domingo el partido decidía en el comité municipal con la deliberación de los miembros del PAN. O sea, no era una discusión del comité municipal. Si íbamos a hacer una manifestación, una huelga de esto o aquello, y había una vida intensa dentro del partido que partía de esta deliberación y luego colegialidad de tomar las decisiones en conjunto. Lo mismo pasa en los grupos parlamentarios. De siempre, los grupos parlamentarios tenían la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y había, aunque siguen existiendo, pero ya ni se conocen, reglas específicas en los temas intrascendentes, que ojalá y todos voten en conjunto, pero cada quien que haga lo que se le antoje. En los puntos de acuerdo que no tienen trascendencia, cosas por el estilo. En los temas trascendentes, todo el grupo tiene que votar en conjunto, salvo en el caso de votos de conciencia. Establecían las reglas del voto de conciencia que no viene al caso ahorita a comentar. Pero hoy día el grupo ya no delibera, porque puede recibir una llamada del presidente y decir, la votación va a estar en ese sentido. Si el grupo hubiera deliberado antes, si hubiera decidido lo contrario, ahora sí que están problemas quien está conduciendo ese grupo. Y estoy hablando de cosas que conozco de cerca, que las vi funcionar, que me opuse, y que tienen que ver fundamentalmente con las 2 últimas administraciones del partido. De tal manera que esto no puede suceder, ¿verdad? Tenemos que recuperar la colegialidad, y decía que a mí me pareció, y se lo decía a Juan Miguel oportuno, que en el ámbito de la reforma de estatutos buscáramos mecanismos que recuperen temas de colegialidad, de deliberación interna. No sé, yo he apuntado algunas ideas al respecto, pero no las menciono porque no las tengo muy claras y algunas se caerían solamente de exponerlas, pero sí necesitamos encontrar la manera que el partido recupere sus orígenes, que le den fuerza y vitalidad y que le den su nota característica. No es una organización piramidal en donde el de arriba decide todo. La semana pasada leí un artículo, lamentablemente no lo pude encontrar para hacerle solo referencia exacta, pero decía, el PAN no es más que un solitario monólogo, no, un tedioso monólogo. Y me caló en el alma. La verdad de las cosas, que el PAN no es más que un tedioso monólogo. O sea, ¿qué otra voz pública tiene el PAN? Porque hoy día se considera traición al partido diferir de una opinión del presidente. Y no hay espacios para deliberar y poder, incluso como pasaba hasta con el fundador,
de que el partido toma una posición que no es necesariamente la inicial del presidente, pero que el propio presidente o presidenta tenga la capacidad de racionalizar, de razonar, de deliberar y de construir en conjunto una solución. Este es el comentario que a mí me interesaba mucho hacer, dándole vueltas, porque miren, los temas más importantes de la reforma de estatutos creo que ya están más o menos bien abordados. En mi opinión, el mayor daño que tenía el partido es el sistema que se vino implementando de afiliación, que permitía el control, que permite hasta este momento el control. Quienes entran al partido depende de una persona o de un grupo en cada uno de los estados. Oye, pero es una computadora. Yo acredité que la computadora solamente recibía de ciertos IPs de máquinas que estaban registradas como le llaman laboratorios, ¿no? Y luego todavía tenían un segundo candado. Había que acreditar no acreditar, sino tener presencia en un curso de inducción, en un taller de inducción. Solamente que cuando se abría la inscripción del taller ya estaba lleno. Bueno, hoy día el taller viene después de la afiliación y tiene que hacerse dentro del primer año. Y segundo, la afiliación se puede hacer desde el celular, de manera que electrónicamente tecnológicamente sería mucho más complejo de que ciertos celulares sí se aceptara y ciertos celulares no se aceptara. Ahorita es más fácil en ciertas cosas, o sea, tienes un universo de computadoras, a lo mejor 20 computadoras por estado en donde sí se reciben y solamente un grupo, y eso es lo que ha llevado a lo que tenemos ahorita, órganos en donde no existe deliberación y demás. Pero para transformarlo no basta con cambiar los estatutos, necesitamos recuperar la deliberación, necesitamos recuperar el argumentar, el discutir, y una vez discutido tomar decisiones colegiadas, y esas decisiones colegiadas que nos comprometan a todos, como pues el PAN fue durante muchísimos años, y soportó todas las derrotas y todos los fraudes y todas las cosas, porque tenía esa siempre posibilidad de que todos formamos parte de ese partido, y en ese formar parte todos éramos responsables de las decisiones que se iban a tomar. Esa es la reflexión que yo quería traer. Creo que vale la pena pensarle en las formas específicas de sembrarlo en los estatutos algunos temas y llevar a reglamentos otras cosas. Por mi parte sería cuánto, Carlos. Héctor, extraordinaria exposición, verdaderamente tu experiencia de tantos años en el partido y tu análisis de la historia de estos deliberaciones y discusiones extraordinarias que tenemos plasmados en la historia del partido, fue extraordinaria. Te felicito, gracias por compartirlo y por compartir estas inquietudes. Ahora vamos a pasar a la intervención de Unidos por México, que es el grupo de nuestros exgobernadores del PAN. Le voy a dar la palabra a Carlos Medina Plasencia para que conduzca esta parte de intervención de los exgobernadores. Adelante, Carlos. Pues tal vez la conducción es dejar aquí a mis compañeros Alberto Cárdenas y Juan Carlos Romero Hicks que intervengan ellos primero. Adelante, Alberto. Sí, primero, igual me uno aquí al gusto de estar con ustedes, de escucharlos sobre todo. Y dos breves comentarios. De Juan, hoy en tema de las sanciones, no sé si estemos viendo que el cáncer que está matando al PAN es la impunidad total, el que no pasa nada a sabiendas de que tenemos casos por todos lados que han reventado y han puesto al PAN en su peor momento histórico. Y en ese sentido, los estatutos en su título 13º, en el último título, habla de las sanciones del artículo 129 al 135, y parece que falta apretarle mucho más las tuercas a este tema en ese articulado. Dos asuntos particulares. Estamos viviendo la fuga de regidores, de alcaldes, diputados locales y federales, hasta de senadores, que una vez que han alcanzado los cargos en el PAN, pues prácticamente y así campantemente se van y dejan al PAN con problemas de gobernabilidad en muchos lugares. El tema de sanciones en estos artículos no habla casi en lo absoluto de este tema. No sé si pudieras aclarar un poquito, Juan, al respecto.
Y otro tema en cuanto a lo que tocaste de sanciones, me parece que también nos falta poner el foco más firme en los perfiles que van a ocupar las secretarías o las comisiones del partido. Creo que para el tema de sanciones, el tema de combatir la corrupción del partido, requerimos perfiles firmes que conozcan del tema y que tengan ganas, que tengan la sangre de castigar, que tengan la sangre para sancionar y que cumplan con su objetivo más importante. Esto por un lado. Y por otro, Héctor, no sé si también esto que mencionabas de los monólogos en el PAN, no sé si obedezca a los estatutos, al artículo 2 del estatuto, en donde vemos, como en cualquier ordenamiento, el objeto del estatuto habla de 13 objetos, y todos ellos es mirarse hacia adentro. Dice el articulado que el PAN debe de estar capacitando a sus funcionarios, que el PAN debe de estar haciendo labores prácticamente internas, o sea, ver mucho más hacia adentro. Este artículo número 2 del estatuto no nos manda a la guerra, no nos manda a resolver los problemas que están padeciendo hoy todos los mexicanos. Nos está dejando, no quiero confundir esto con el plan de trabajo, ¿no? Del partido, pero sí este tema de que el objeto del estatuto nos está ordenando a mirarnos al ombligo, a mirarnos siempre hacia adentro, a estar prácticamente sin salir hacia afuera a resolver problemas, ¿no? No sé si yo aquí dejo mi primera intervención. Gracias. Adelante, Juan Antonio, y adelante, Héctor. Bueno, pues muy interesante la observación que hace Beto Cárdenas. Quisiera comentar lo siguiente. En la primera presentación yo hice alguna serie de consideraciones en torno a este capítulo 13º de los estatutos que efectivamente se refiere a las sanciones. Está relativamente obsoleto. Por ejemplo, hablaba de que no se pueden proferir calumnias, etcétera, etcétera, pero resulta que en el derecho común la calumnia dejó de ser, por ejemplo, un delito. Entonces ha sido muy difícil compaginar esta disposición que yo pongo solamente a manera de ejemplo. Pero el problema para la aplicación de sanciones en el partido, hasta donde yo alcanzo a advertir, no se desprende de que no tengamos, al menos en los estatutos, algún marco jurídico más o menos apropiado. El problema, ¿saben dónde está? El primero, que de un tiempo para acá se ha utilizado el proceso disciplinario, como se le llamaba antes, prácticamente con propósitos de venganza política interna. Uh-huh. Ese ha sido el problema. Perdón. Ese ha sido el problema de que se ha usado de esa manera. Particularmente recuerdo en los tiempos de Manuel Espino, era un instrumento de política utilizar los procesos disciplinarios, los guardaban por ahí, se ofrecía algún conflicto, los citaban en algún comité, iban y los notificaban, a veces sin el debido proceso, en fin. Bueno, el problema ha estado en el reglamento. Cuando se incorporó a la legislación electoral la reforma de 2013-2014, los partidos debieron modificar su proceso interno disciplinario. En el caso del PAN fue una cirugía mayor, porque ustedes recordarán que era un proceso, digamos, biinstancial. En primer lugar, se sancionaba a través de las comisiones de orden, así llamadas entonces, de los consejos estatales, y se tenía la Comisión de Orden Nacional como la de segunda y definitiva instancia. Esto vino a terminar con la legislación de partidos políticos de 2014. Bueno, el reglamento es increíble. No tenemos hasta este momento un reglamento de sanciones.
¿Cuánto hace que se dictó la ley? Hace 8 años, 2014. Y cuando se publicó la ley que obligó a los partidos a hacer alguna serie de modificaciones en materia disciplinaria, la comisión entonces vigente, la comisión de orden entonces actuante, digamos, yo entiendo, dictó unas normas, unas disposiciones internas, mientras el Comité Ejecutivo Nacional, que tiene la facultad reglamentaria, dictaba un reglamento. Bueno, por increíble que parezca, no lo van a creer. Desde entonces no ha publicado, no ha emitido el Comité Ejecutivo Nacional, hoy la Comisión Permanente Nacional, un nuevo reglamento, y se siguen rigiendo en esta materia con aquellas disposiciones que dictó de emergencia la Comisión de Orden del Consejo Nacional en el año 2014. Cualquiera que amerita ser sancionado se libera fácilmente de esa sanción simplemente porque no se ha seguido el debido proceso, porque no hay una reglamentación. Es más, la Comisión de Orden de aquel entonces no tiene facultad reglamentaria. La facultad reglamentaria ahora corresponde a la Comisión Permanente Nacional. O sea, no tenemos un marco jurídico reglamentario. Estatutariamente advierto yo que sí. Lo que pasa es, Beto, lo que ha pasado es que se nos quedó muy obsoleta la regulación interna, y segundo, lamentablemente se ha manejado el proceso disciplinario con propósitos de venganza política, en la mayoría de los casos. Es el comentario que pudiera hacer con respecto a esta muy pertinente observación de Beto, pero creo que no amerita, salvo quizá algunas adecuaciones de redacción, mayor reforma o adiciones o modificaciones este título 11º de los estatutos del partido. Gracias, Juan Antonio. Héctor Larios. La verdad se me olvidó el comentario final de Alberto. No sé si lo puede repetir. Héctor, era sobre el por qué seguimos viéndonos más siempre hacia adentro, por qué hemos perdido calle, por qué hemos perdido ser un partido que resuelva problemas. Te decía que probablemente el artículo 2 del estatuto, que habla del objeto, que es lo más importante, el objeto del estatuto del Partido de Acción Nacional, y te abre ahí 13 objetos, y me parece para los tiempos de ahora laxos, ¿no? Medio laxos. Es la difusión de los principios, programas y plataformas, la actividad cívico-política organizada permanentemente, la educación sociopolítica de los militantes, la garantía de todos los miembros del partido de participar en elecciones internas. O sea, ese es el objeto del partido. Ese es el objeto que tenemos hoy en día, cuando me parece que el objeto del partido debe ser luchar contra la corrupción a nivel nacional, luchar para darle seguridad, bienestar a la gente, luchar contra la desigualdad. O sea, son las banderas, pues, el objeto que tenemos en el estatuto, y creo que estamos ahí también faltos en esto. No sé si tengas en mente el contenido de este artículo. Sí, perdón por la distracción. Efectivamente, y de hecho me acerco ahorita, en el estatuto original se hacía muchísimo más hincapié a la participación organizada, cívica, y en la participación de todos los ámbitos de la vida pública del país de manera organizada. ¿Te refieres, Héctor, al del Diario Oficial del 2017? El estatuto es la última versión, ¿no? No, me refiero al original, al de la Asamblea Constituyente. Y luego con el tiempo, y ahorita lo único que queda de la participación organizada hacia afuera es el que comentaste tú, la actividad cívica organizada y permanente. Pero esto no nos habla de participar en muchísimos espacios de actividad cívico-política de la propia ciudad donde vivimos. Me parece que hay que rescatar, en mi opinión, las redacciones originales que se fueron diluyendo, y efectivamente hacen que el partido ahora se vea el ombligo en vez de estar viendo hacia afuera. Muchas gracias, Héctor. ¿Algún otro comentario, Carlos o Juan Carlos?
Romero Hicks. Yo tenía nada más para sí, Heidi, sí, dime. Nada más para contestar también este tema que había, que se comentó por parte de Alberto. Está en la conformación de las comisiones que decíamos que debe de haber gente pues que esté preparada, que con los perfiles y demás. En la propuesta que se tiene en cuanto a la comisión se llama Comisión de Atención a la Violencia Política contra las Mujeres. Para ser integrante de la comisión, sí se estipula en esta propuesta: 1, contar con los conocimientos y estudios comprobables en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derechos humanos, prevención y o combate a todas las formas de discriminación, así como tratamiento a la violencia. Ser militante del partido con una antigüedad de por lo menos 5 años, haberse distinguido por la lealtad y la doctrina y la observancia en los estatutos y demás disposiciones reglamentarias, y no haber sido sancionado por la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista. Por lo menos, digo, aquí sí queda un tanto explícito los perfiles que se buscan. Era simplemente el comentario. Gracias por el añadido, Heidi. Carlos Medina Plasencia o Juan Carlos Romero Hicks, ¿alguna intervención? Con mucho gusto. Saludo a todas y a todos con mucha admiración y respeto. Los temas que hemos visto el día de hoy son muy importantes, y tendría para Héctor Larios alguna pregunta y quien quiera resolverla. Hay varios aspectos que debe de marcar muy bien la calidad de estatutos. 1, la ética. 2, la ciudadanía. El PAN tiene que ser un instrumento de democracia y una ruta de ciudadanía. Y lo que estamos viendo recientemente es que los partidos están rebasados. El partido se nos está yendo y tenemos que regresar a la visión ciudadana. Preguntaría si en el caso de la escasa deliberación y colegialidad que estamos viviendo, porque ya es un diagnóstico reconocido, ¿qué instrumentos pudiéramos tener para que personas externas también opinen? Parte de la crítica es que al partido le falta humildad, inclusión, sensibilidad y sobre todo una gran apertura. Lo que estamos viendo recientemente es que se requiere sobre todo construir ciudadanía, y que los partidos políticos no estamos entusiasmando. Necesitamos recuperar la esencia en todo esto. Y si no establecemos órganos consultivos u órganos que puedan tender puentes para la visión externa, vamos a tener dificultades. Entiendo que el estatuto no va a resolver todo. Y como su nombre lo indica, es la parte orgánica la que tenemos que resolver, y otras instancias tendrán que ver la parte reglamentaria. Y somos de la convicción de que cuando uno escucha a los demás, corre el riesgo de aprender. El partido no está escuchando a la ciudadanía en muchos de los momentos, y me gustaría que nos ayudaran. Felicito a este grupo, que ya es la tercera ocasión, a Plumas Azules, a Humanismo y Democracia, que estamos participando para poder tener una mejor aproximación y llegar con buenas propuestas para el 12 y el 13 de noviembre a la Asamblea Extraordinaria. Muchas gracias. Gracias, diputado Juan Carlos Romero Hicks. Adelante, Héctor. Sí, a ver, hace ratito comenté, había un espacio que no estaba reglamentado en el PAN, que era la comisión política. Creo, si mal no recuerdo, sesionaba los lunes en la mañana. Y participaban ahí, no sé, por el orden de 8 o 10, había, para no mencionar nombres aquí, pero estaban personas de una enorme trayectoria en el partido, y entonces se debatía, por ejemplo, qué posición tomar ante el gobierno en determinada decisión del gobierno, con muchísima apertura. Y luego en la reunión del CEN se planteaba ya como conclusión, muchas veces el presidente no mencionaba que venía de la comisión política,
pero el partido deliberaba otra vez ahí en el Comité Ejecutivo Nacional y entonces tomaba una posición política el órgano de gobierno del partido. ¿Qué podríamos hacer ahora? Hacer órganos que se reconozcan formalmente en el partido, aunque no estuvieran reglamentados por el partido, porque entonces sí, miren, ahorita hay una comisión política, si mal no recuerdo la última tenía como 57 miembros, está hecha para no deliberar, y me parece que, por ejemplo, los exgobernadores que hoy tienen un foro en particular, deberían estar reconocidos como un espacio de deliberación y de aportar sus ideas abiertamente al partido. Y habría que abrir otros espacios. Ahorita, Carlos, comentaste el nombre del humanismo. Habría que abrir otros espacios no reglamentados por el partido, porque si no el partido, miren, por ejemplo, las comisiones del Consejo. Solamente hay 2 comisiones que son a propuesta del presidente, pero todas las demás, el presidente es el que propone y la raza levanta la mano, ¿no? Entonces, no podemos meterlas en el aro de los estatutos, porque todos lo dejamos a discreción de quien está el presidente. Ya no son órganos consultivos, ya son órganos de aplauso, ¿no? Y esa es una cosa. Quiero cambiar de tema un poquito a lo que comentó Juan Antonio con la Comisión Anticorrupción. El mayor problema de la Comisión de Anticorrupción es que no tiene facultades investigativas, o sea, no puede requerir, a ver, dame acceso a tu cuenta de cheques. Eso solamente lo puede hacer la autoridad ministerial y algunas autoridades, órganos independientes que han venido dándoseles esas facultades. Y entonces, en la historia de la comisión, que la presidió Luis Felipe Bravo, eso lo pueden platicar en privado con Luis Felipe Bravo, encontró con que le exigían, investiga a fulano. ¿Y cómo lo investigo? ¿De dónde saco un solo elemento que me permite a mí tener convicción de lo que lo están acusando? No soy Ministerio Público, no puedo ir al registro público sí puedo ir al registro público de la propiedad, pero no puedo hacer la mayor parte de las cosas no las puedo hacer. Y entonces solamente tomó una sanción contra un gobernador, contra Guillermo Padres, una vez que le fue decretada la orden de formal prisión. Entonces perdió sus derechos políticos y a partir de que perdió sus derechos políticos lo excluyó del partido. Pero no tenía otra manera, porque hoy todas las cosas se litigan en el Tribunal Electoral, que esa es la otra cosa que hay que tomar en cuenta. Entonces me parece que tenemos que hacer otro tipo de órganos, otro tipo de diseño mucho más flexible, porque si no, en las cuestiones legales vamos a perder todo, ¿no? Creo que valdría, Juan Antonio, la pena que platicaras con Luis Felipe, para que vieras que la solución no es tener una comisión anticorrupción, a lo mejor es tener otro tipo de comisión que denuncie, que llame la atención públicamente, que pida aclaraciones públicas, pero no una comisión anticorrupción, porque la gente le va a exigir, investiga a fulano, y no va a tener capacidad de investigar a nadie. Gracias, Héctor. ¿Algún comentario? Perdón, Héctor, ¿quiere hacer un comentario? No, ¿algún comentario de Carlos Medina Plasencia? Sí, perdón y discúlpeme porque tuve que contestar acá otra intervención en un Skype. Tengo varias cosas que comentarles. Primero, cuando se ha conformado esta unión de los exgobernadores, que somos 13, y pues generalmente estamos trabajando 8 o 10 en forma recurrente, llevamos 28 meses reuniéndonos semanalmente, al menos en forma online. Por otro lado, comentarles que esto pues, nos ha permitido tener una mayor cercanía para hacer las reflexiones y también, por otra parte, qué cosas consideramos hacia la dirigencia nacional que debe de cambiar el partido. Y eso nos ha permitido pues, estar sí más cercanos y hemos tenido reuniones. En algunas pues simplemente sale la foto y lo que dicen que se reunieron a platicar con nosotros, pero yo creo que eso tenemos que cambiarlo hacia aspectos en donde claramente digamos qué fue lo que se trató y cómo se hizo. Muy pronto vamos a tener otra reunión nuevamente presencial con la dirigencia del partido. Y en este sentido, yo quiero pedirles a todos ustedes que trabajemos a la brevedad sobre ya lo que debe hacer el documento de la propuesta de reforma de estatutos que nosotros presentemos, porque ya viene la parte de redacción del proyecto, como lo mencionó hace rato Heidi. Pero esto lo comento también porque yo creo que ya debe ser una parte a nivel de exigencia, de decir,
¿vamos o no vamos? Porque estuvo bueno de que nos estén nomás sobando el lomo. O sea, se trata de que de veras esto va con un compromiso o no va con un compromiso. Y en ese sentido yo creo que también, si bien en estatutos no va, como lo han dicho ustedes, Juan Antonio, el propio Héctor, Heidi, pues yo creo que sí hay aspectos que deben de estar en los reglamentos de una exigencia. Por ejemplo, ya comentaba Héctor lo referente a los debates, deliberaciones, etcétera, pero yo me recuerdo simplemente el informe, que creo que todavía está en estatutos, en los reglamentos, de los coordinadores parlamentarios, diputados o senadores que deben de presentar después de cada periodo. Yo lo hice cuando yo fui coordinador de diputados, pero me pregunto, ¿y eso está presente para estarlo exigiendo? ¿O cuál es el programa de trabajo, el plan de acción, etcétera? O las fechas, como lo dijo Héctor, de cuáles son las fechas que deben de tener las reuniones en forma definida, preestablecida, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que, si bien no van en estatutos, algunas otras sí debemos asegurarnos que vayan en los reglamentos. Y yo creo que nosotros debemos definir en qué queremos participar. Y coincido plenamente con lo que decía Héctor. No se trata de que sean grupos formales dentro de la estructura orgánica del partido. Simplemente tienen o no la disposición de escucharnos y hay que alzar nuestra voz. Y en ese sentido, sí pedirles que en la reforma de estatutos, porque algunos estamos buscando regresar al Consejo Nacional, como el caso de Miguel Márquez y un servidor, pero pues a mí me parece que en todo caso déjenos a los exgobernadores con esa parte de poder ser consejeros ex oficio. Y yo creo que eso sería muy bueno. Quiero comentarles algo más. Ya nos han buscado de parte de algunos liderazgos dentro del PRI, porque les ha llamado la atención lo que estamos haciendo los gobernadores del PAN y dicen, oye, ¿por qué no nos ayudan a ver cómo lo están haciendo y nosotros hacer lo propio dentro del PRI? Y entonces yo creo que esto pues está generando también una reacción muy positiva hacia otros lugares que donde cada quien hacemos nuestro trabajo. Y en esto me refiero a lo que nosotros como Unidos por México, este grupo, estamos impulsando, pues no solo aquí dentro del PAN, sino también en sus objetivos. Está muy claro lo que ha comentado Juan Carlos Romero Hicks, sobre lo que tenemos que buscar en forma general hacia la propia sociedad mexicana. Y en ese sentido, estamos muy de cerca con otros organismos de la sociedad y estamos trabajando con ellos para efectos de que podamos impulsar un gran movimiento social, y voy a decirlo con todas sus letras, por encima de los partidos. O sea, no podemos esperar a que los partidos reaccionen en este momento, ni vayan a cambiar porque no se les ven las ganas de cambiar. Hay que presionarlos. Y yo creo que este gran movimiento social que estamos trabajando y estamos avanzando, y en algunos casos formamos 5 organizaciones ahorita, la única que es así, dijéramos partidista, somos nosotros, pero somos los que estamos empujando a que esto se dé, y que se dé de tal manera que surja de la propia sociedad y que no sea cupular. Y es algo que venimos haciendo, bueno, ya inclusive en una comisión ejecutiva donde Marco Adame y un servidor participamos por parte de Unidos por México, pero son 2 por cada uno de los 5 organismos. Y tenemos ya las reuniones y estamos trabajando ya sobre inclusive lo que vendría a ser una propuesta y un manifiesto que surja de la propia sociedad, no que surja de manera cupular. ¿Qué buscamos? Pues que a final de cuentas podamos tener una estructura y una organización no vertical, no burocrática, sino coordinada de lo que cada quien tiene que hacer en el país y cada quien tiene que hacer en sus estados, y qué va a hacer el Frente Cívico, y qué va a hacer Poder Ciudadano, y qué van a hacer ellos, qué van a hacer aquellos, porque lo que se necesita es vencer el abstencionismo, pero con una propuesta clara social, y que sea una propuesta en donde podamos generar nuevamente esperanza hacia los mexicanos. El problema es la falta de movilidad social y sobre todo el gran catalizador de todo esto que lo acelera, de la inconformidad, de la desesperanza, que es la corrupción. Entonces yo creo que lo que tenemos que ver es cómo le hacemos para que quienes llegan a ser postulados por el PAN tengan el más mínimo de humildad, que tengan el más mínimo de compromiso, que pues eso es lo que a final de cuentas se refleja en el ejercicio de la función pública, porque el poder desnuda a la gente. Y esto después de tantos años que llevamos pues de andar en la brega de eternidad, pues hemos visto que entonces tenemos que asegurarnos a través de meter el sentido común de la sociedad en primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. Es cuanto, tocayo, y muchas gracias. Gracias, Carlos. ¿Algún comentario por parte de los expositores? Sino para abrir a las preguntas de nuestros compañeros y amigos que están aquí. Bien, entonces empezamos con, por orden de aparición, Rafael Elías. Adelante, Rafa, desde Nueva York. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? 2 comentarios. Primero, siguiendo la pauta de lo que decía Carlos Medina ahora,
Yo llevo ya proponiendo desde hace varios meses una gran convención ciudadana nacional en la cual se concentren todas las asociaciones civiles que estamos opuestas al gobierno de Morena, y evitemos que cada una de estas asociaciones jale para un lado diferente y se atomice la oposición. Ayer me parece que el grupo Sí por México empezó a tener las primeras reuniones con otros grupos. Yo creo que nosotros tendríamos que unirnos a ellos y, como decía Carlos, hacerlo por encima de los partidos. Y una vez que ya la Convención Ciudadana tenga una narrativa, tenga unas reglas, tenga unas características de lo que se va a buscar en el candidato, etcétera, etcétera, entonces presentárselas a los partidos para que los partidos se unan y aporten sus recursos, su capacidad de movilización y su infraestructura. Y el segundo punto que quería hacer, se sigue difiriendo lo de los panistas en el extranjero. Probablemente esto se vaya a tocar en algún otro foro, pero por lo que decía Heidi, por ejemplo, de que se necesitan 5 años de militancia. Alguien como yo, que lleva 30 años viviendo en Nueva York y que he tratado de volverme militante desde el momento en que me mudé para acá, y no hay manera. Si yo mañana quisiera mudarme a México, no podría yo participar en la estructura del partido porque tendría que esperar 5 años. Entonces, no sé si en los estatutos se pudiera poner una provisión mediante la cual alguien que esté en una circunstancia como la mía o como la de Marta, a lo mejor probablemente mediante avales de panistas reconocidos que sepan, que conozcan el compromiso que hemos tenido nosotros con el partido desde hace años, eso pudiera servir como sustituto del requerimiento de los 5 años de militancia. Esos son mis 2 comentarios. Muchas gracias a todos y gusto en verlos a todos. Gracias. Carlos Medina, adelante. Simplemente sobre el primer punto, Rafael, Sí por México es parte de este grupo, pero lo que sí les puedo decir a ustedes es que los exgobernadores trabajamos desde antes de las reuniones lo que vamos a abordar, y creo que estamos en términos generales aportando y asegurándonos de que esto es una cuestión colegiada y que no lo vaya a liderar nadie, ni Sí por México. Entonces, eso va avanzando bien, Juan Carlos o Alberto Cárdenas, ¿algún comentario adicional? Bien, seguimos con Juan Miguel Alcántara. Gracias, Carlos. Me ha parecido espléndida no solo las aportaciones de los ponentes en el foro, sino también de quienes luego han estado compartiéndonos ideas. Y me voy a regresar yo al tema original del foro, la reforma de estatutos, pero hay temas, por supuesto, ya planteados que son muy pertinentes, aunque fuera del tema de la reforma estatutaria. Por lo que toca lo que dijo Heidi, acá habló en esta perspectiva de política de género, refiriéndonos pues que hay que tener la perspectiva de mujeres con muchas subespecies, desde temas de indígenas, afroamericanas, etcétera, etcétera. Y eso me hizo recordar un libro de Marinov, el que hizo más Prozac y menos, no digo más Platón y menos Prozac, que relata precisamente cómo en Canadá, cuando se van abriendo tantas filas a todas las convocatorias para ser candidato a una plaza de maestro, a una plaza de diputado, legislador, hay que abrir tantas filas como se vayan creando subespecies por razones de religión, por razones de sexualidad o de antisexualidad, en fin. Concluyo esta parte simplemente diciendo a Heidi y a quienes compartimos la idea, sí, de romper la visión patriarcal, machista que subsiste muy fuerte en México, que no nos vayamos a los otros extremos, porque entonces se va a hacer muy difícil procesar las dinámicas democráticas que puedan ser eficaces. Segundo, el tema anticorrupción. Dijo hace un momento Héctor Larios que no es posible que pueda haber una comisión anticorrupción
con dientes, con capacidad de investigación. Esto es falso. Cuando Luis Felipe Bravo fue nombrado presidente, fuimos a verlo, entre otros, Jorge Lara Rivera y yo, entre otros, repito, que le planteamos cómo sí existen sistemas de investigación diseñados en el mundo y le decíamos, por decir algo que puede cotejar cualquiera, en cualquier institución bancaria, crediticia, hay lo que se llama la debida diligencia o debida diligencia reforzada en su caso. ¿Qué significa eso? La diligencia es poder tú tener los datos de tus colaboradores, de tus funcionarios bancarios y poder tener acceso, claro, previos acuerdos por escrito, en los que te van a permitir poder darle seguimiento a tu dinámica de funcionario bancario. En fin, no me detengo en los detalles, pero sí quiero subrayar que es falso esto de que no puede una comisión anticorrupción ser eficaz en investigar los actos de corrupción de los dirigentes del partido, candidatos del partido o funcionarios del partido. Este es un dato para mí muy relevante y creo que ahí a la propuesta de Juan Antonio hay que sumarle, y sugiero para eso a Jorge Lara Rivera, entre otros, qué previsiones se puedan adoptar en el estatuto para que quien sea dirigente del partido, candidato a puestos relevantes, sí sea sujeto de investigación exhaustiva de lo que tenía, de lo que tiene y lo que tuvo después desde el partido, con independencia de lo que las fiscalías o ministerios públicos puedan hacer. Y termino, como bien ya se apuntó, faltan 15 minutos. Relevante lo que vamos a hacer con estas exigencias que bien dijo Carlos Medina, las tenemos que llevar hacia adentro del partido, hacia afuera, para que el partido recupere su habilidad en lograr su misión. Gracias. Gracias, Juan Miguel, Héctor Larios y Juan Antonio García Villa. No, mejor el espacio para los participantes. Bien, le vamos a dar la palabra a Marta Esquivel, que era la primera que había pedido la palabra, pero de repente se me perdió en el tablero. Perdón, Marta, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo no tengo una militancia panista, pero he tenido siempre una simpatía por el partido. Me quiero referir a la intervención que tuvo Heidi Stover y quiero insistir en la parte de la comunidad mexicana en el exterior, hombres y mujeres. Sus estatutos no pueden estar completos si Acción Nacional no considera a los mexicanos en el exterior, hombres y mujeres, dentro de todos sus componentes, para ser simpatizantes, para ser militantes, para ser candidatos, para ver la perspectiva de género. No es posible. Estamos hablando de cerca de 130 millones de mexicanos en Estados Unidos, pero estamos hablando de cerca de 39 millones de mexicanos, de 129, lo que dije, en México, pero estamos hablando de cerca de 39 millones fuera de México. Esos 39 millones merecen ser considerados, tienen que ser considerados. Y si un partido con una vocación humanista en sus valores no lo considera, pues entonces sería como una antítesis, ¿verdad? De acuerdo, Marta. Y la otra circunstancia es, yo no sé qué tanta burocracia existe al interior interna del partido. Yo no sé qué tanto el partido considere que los mexicanos en el exterior pueden ser considerados para ser escuchados en esa participación de la que hablaba Carlos y de la que hablaba Juan Carlos Romero. Somos también sociedad civil. Somos también gente que queremos aportar de manera subsidiaria. Nos tienen que escuchar, nos tienen que considerar. Morena
les lleva una ventaja enorme. Morena está afiliando en el exterior a una gran cantidad de personas. Tal vez no todas, porque coinciden con la filosofía de Morena, que al final no se sabe ni cuál es, sino porque es quien se ha acercado con ellos, quien los ha querido llamar, quien los ha tomado en cuenta y quien los quiere vincular. Muchas gracias, esa es mi participación. Muchas gracias, Marta. Terminamos con comentarios de Mónica Leticia Serrano y luego comentarios finales de nuestros expositores para despedirnos. Adelante, Mónica. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos. Voy a ser muy breve. Estamos hablando siempre de la modificación de los estatutos. Yo soy militante también de los antiguos panistas. Y el problema es que nos enfrentamos al dique. No podemos hacer los más hermosos estatutos, pero no hay mecanismo para que se pueda dar, que se pongan en la mesa. Mi propuesta. El artículo 11 de nuestros estatutos nos dice, en su inciso M, son derechos de los militantes. Los demás que establezca el artículo 40 de la Ley de Partidos Políticos y los demás ordenamientos legales y del partido. Aquí los demás ordenamientos, digo, si por acá tengo la puerta cerrada, en el Congreso la puedo tener abierta. Busquemos cómo, porque todos tenemos el mismo problema, ya lo señalaba Claudia Ruiz Massieu. La cúpula no les permite participar en su propio partido, como ocurre con nosotros. Creo que, como ya lo señalaba Carlos Medina Plasencia, si se juntan, si buscamos modificar la ley, anotando estos aspectos que son relevantes de nuestros estatutos, pues ya la salvamos. ¿Por qué? Porque de otra manera nunca vamos a tener los mejores estatutos si no es dándole la vuelta. Todos los casos que se han ganado, yo soy abogada y también, han sido así, aplicando las leyes, no aplicando los estatutos. Gracias, eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Mónica Leticia Serrano Peña. ¿Algún comentario final de nuestros exgobernadores, de nuestros expositores para cerrar? Yo subo la mano. Es que no Adelante, sé. Heidi. Gracias, Carlos. Juan Miguel, estoy de acuerdo contigo. Yo hablaba de estos subrubros simplemente porque siguen siendo o persisten como retos en la realidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo que si nos vamos a los sub de los sub, bueno, nunca vamos a acabar. Y tampoco está estipulado, referido en la propuesta. Es cuanto. Gracias, Heidi. ¿Algún otro comentario? Muy rápidamente, Carlos. Sí, esta inquietud que advertimos de los mexicanos residentes en el extranjero no ha tenido el debido desarrollo en el marco jurídico del partido. Lo único que yo he encontrado en los estatutos, precisamente en el capítulo relativo a los militantes, el numeral 2, un renglón del artículo 8 que dice, para el caso de los mexicanos residentes en el extranjero, quedarán exentos del requisito de realizar su procedimiento de afiliación en forma presencial, pues es lo menos que se podría pedir. Entonces, falta desarrollar eso. Pero, como bien se acaba de decir hace un momento, no se ha aprovechado por parte de estos mexicanos o por quienes en el partido debemos impulsar estas políticas, lo que ya de por sí la ley previene. Recuerden ustedes que ya en la última elección federal, la de 2021 para diputados, el órgano electoral obligó a los partidos políticos a postular entre sus candidatos con posibilidades de llegar a ser diputados a mexicanos residentes en el extranjero. Y acuérdense que en el caso del PAN no es requisito ser militante del partido para ser postulado a un cargo de elección popular por Acción Nacional. Bueno, lo más trágico es que en dos casos de supuestos mexicanos residentes en el extranjero, el INE pilló al partido intentando hacer fraude. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Esos candidatos los bajaron y tuvieron precipitadamente que conseguir
candidatos que reunieran los requisitos, seguramente de más bajo perfil. Entonces hay que hacer mucho, primero para desarrollar el marco jurídico y segundo, pues como se decía hace un momento, para aprovechar la propia legislación electoral e impulsar este tipo de participación de los compatriotas que viven en el extranjero. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Pues muy amables a todos. Muchas gracias a nuestros expositores. Brillante participación a nuestros gobernadores, a los participantes que tomaron la palabra y a todos los que nos han acompañado. Quiero mencionar que una vez concluido este tercer foro, Juan Antonio García Villa, Heidi Strosberg, Héctor Larios elaborarán un listado de las principales propuestas de reforma estatutaria que hemos aquí, que se han expuesto brillantemente por ellos, a fin de ser entregadas al Comité Ejecutivo Nacional, a la Comisión de Reforma de Estatutos, por un lado, y a la militancia por el otro, con el que se hará una campaña de difusión para lograr que se adopten en la Asamblea Extraordinaria. Es decir, quien decide aquí es el militante en la Asamblea Extraordinaria que se debe dar a cabo. Si queremos tener éxito en esto, pues tenemos que hacer labores de promoción y los insto a que después de tener esto bien conformado, pues echemos a andar esta promoción para que suceda lo que tenga que suceder en la Asamblea Nacional. Le voy a pedir a nuestro coordinador de Plumas Azules que nos dé la despedida de esta noche, por favor, Salvador Reding. Perdón, antes de Salvador, perdón otra vez mi intromisión. Acabo de poner mi correo. Digo, yo he apuntado en esta y en las veces anteriores, pues todas las propuestas, pero de todas maneras, si alguien tiene ya algo desarrollado, algún párrafo, algo muy en específico que quiera que incluyamos, ahí puse mi correo, storsberg@yahoo.com, por si quieren también mandar un correo con las propuestas que quieran que tomemos en consideración. Muchas gracias, Heidi. Adelante, Salvador. Carlos, una cosa rapidísima. Sí, Rafa. Nada más en lo que decía don Juan Antonio García Villa de los diputados en el extranjero, pues yo he tratado de hacer lo más que puedo por el partido. Me declaro desde este momento voluntario para que se me considere, porque me daría muchísimo gusto y muchísimo orgullo representar al PAN aquí. Esa es la entrega. Muy bien. Gracias, mi Rafa. Adelante, Salvador. Sí, bueno, primero, antes de despedirme, hacer un comentario sobre la cuestión de la corrupción. Porque quienes tuvimos experiencia de trabajar en la Secretaría de la Función Pública, podemos ver todos los problemas que hay, no para tener indicios de que alguien ha hecho un acto de corrupción, sino para demostrarlo jurídicamente. Y en el caso de la comisión que se hizo, yo estaba muy feliz, Felipe, pero no incluyó a nadie que tuviera experiencia en ese ramo. Y lo que querían era investigar lo de afuera, no lo de adentro. La verdad es que la comisión, creo que el estatuto debería ir hacia allá, es investigar los delitos hacia adentro del partido, los de afuera. Es otro mundo y la posibilidad de obtener pruebas es prácticamente nula. Por eso mucha gente se queda sin nada. Respecto a estas reuniones, algunos dicen somos muy poquitos. Bueno, somos las personas que tenemos interés en reflexionar sobre lo que deben ser los estatutos ya modificados. Gente que durante mucho tiempo ha reflexionado precisamente sobre ello y comentado. Y creo que podemos hacer una buena presentación, porque se presenta una iniciativa para reforma, pero además cada iniciativa lleva, digamos, una exposición de motivos. Esas exposiciones de motivos están en estos 3 foros que hemos hecho. Ya tenemos el porqué, es decir, proponemos algo y decimos por qué. Yo creo que vamos a tener éxito en hacer esto cuando se presente más adelante. Un abrazo azulito pan para cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Pásenla muy bien el resto de la semana. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Abrazos. Igual. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias.